Nos vamos a dar una función con alguna particularidad, sea f, una función que va desde un intervalo cerrado, del intervalo cerrado a, b, y vamos a llevar esa función a que tenga imágenes en los números reales, como es habitual, ¿no? Una función de una variable. Pero a esa función le vamos a poner, que es una función de ahí acá, tal que f sea continua en el intervalo cerrado, en el dominio, sea continua, y que las imágenes sean mayores o iguales que 0, a, b. O sea, vamos a partir suponiendo que todas las imágenes son positivas, ¿ya? Entonces, el problema es el siguiente. Creo que voy a hacer un dibujito primero, y aquí vamos a estipular nuestro problema a resolver. Aquí vamos a poner los ejes coordenados, como es habitual, el eje X, el eje Y, y vamos a darnos una función que vaya en un intervalo bien definido entre A y B. Que la función sea continua, ya saben, ¿no es cierto?, que es que yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz, ¿ya? Yo trazo esa curva sin levantar el lápiz, y si eso es así, la función es continua. Ahora, las imágenes son positivas, significa que si me paro acá, la imagen es positiva, todas las imágenes están sobre el eje de las X. Entonces, el problema va a ser el siguiente. El problema es calcular el área, ¿no es cierto? Allá, o calcular, allá nos vamos. Allá, el área, esta va a ser nuestra función, la vamos a observar. Esta es nuestra función, o nuestra curva, y igual f de x, que se mueve entre A y B. Entonces, hallar el área de la región, vamos a llamar R a esa región, que es formada por los pares X, Y, ¿ya? O sea que X se mueve entre A y B, y el Y se movería entre 0 y nuestra función. El Y se va a mover en esa zona, ¿ya? Esa es una región, la región que voy a achurar enseguida. Pero ese es nuestro problema, calcular el área en esa región. La región sería todo esto, y la voy a achurar, ¿no es cierto? Debiera ser el área bajo la curva entre A y B. Por eso que estoy exigiendo primero que la función sea continua, aunque después la vamos a generalizar, pero en principio que sea continua y con imágenes positivas. Entonces, aquí aparece Riemann con una idea bastante interesante, que es la siguiente. Permítanme pensar a gente que está ingresando en este rato. Daniel, Catherine, vamos a aprovechar de iniciar un poquito. Ya, entonces, la idea que tiene para resolver el problema nace de varias personas, pero principalmente, ¿cuál era la idea de este señor Riemann? Muchas veces se intentó calcular el área bajo curvas que no fueran curvas conocidas. Se llegó a calcular el área en una circunferencia, etcétera, con métodos bien especiales. Pero
les fue difícil calcular el área bajo cualquier curva, una curva cualquiera. Había figuras geométricas en las cuales se podía calcular área, pero la idea era generalizar esa cosa. Entonces, por ejemplo, les era fácil calcular el área de un rectángulo, el área de un triángulo, el área de un círculo, etc. Pero a Riemann le nace la idea de que si yo divido el intervalo a, b en rectangulitos, en varios rectángulos, y voy calculando las áreas en forma exhaustiva, o sea, voy haciendo esos rectangulitos cada vez más chiquititos, entonces el área la voy a aproximar bien, y si tomo el límite, noción que recién estaban haciendo, si tomo el límite, entonces calcularé el área real bajo la curva. Pero Riemann lo que hace primero es calcular una aproximación del área. Entonces hace lo siguiente. Particionar, lo primero que se le ocurre es particionar, dividir, ¿no es cierto? Particionar, y esto vayan tomándolo en cuenta para los ejercicios, porque así vamos a trabajar. Particionar el intervalo a, b, dividirlo en subintervalos, que los voy a llamar I sub 1, I sub 2, n subintervalos. El n es un número que lo vamos a fijar, qué sé yo, 10, 2, 5, 100, 1000, 1.000.000, infinito. Entonces, particionar en subintervalos tales que, esto insisto, traten de ir pesquisándolo porque es lo que vamos a usar. Tales que, por ejemplo, el I sub 1 sea A, que lo vamos a llamar X0, después X1, el extremo derecho, el A lo voy a decir que va a ser A, va a ser X sub 0, ¿ya? Entonces el I sub 1 va a ser eso. El I sub 2, o sea, estamos desde aquí hasta por aquí, ahí me paro en X1 y determino un intervalo. Después el I sub 2 va a ser desde X1 hasta X2. Después voy a tener el intervalo I sub 3, etcétera, se sigue, hasta llegar al enésimo intervalo. El enésimo intervalo va a ser el X, como lo voy indicando, X1, X2, X3, entonces va a ser el X n-1, el penúltimo punto, ¿ya? Y después el último que sería xn, donde xn ahora va a ser el extremo derecho del intervalo. El x0 sería el x1. Entonces tengo un intervalo, dos intervalos, tres intervalos. Ahora, no necesariamente los intervalos son de igual longitud. Lo que sí vamos a pedir es lo siguiente, lo que parece natural. De modo que el x0, que es el a, sea menor que el x1 menor que el x2, etcétera, hasta llegar al xn. O sea, que los intervalos no se monten unos con otros, ¿cierto? Este es el a y este es el b. Ya lo dije más adelante. Bien, eso es lo que hace Riemann, pero además propone lo siguiente. Vamos a definir lo siguiente. Sea L de I sub k, la L es por longitud, ¿ya? L de I sub k, que lo vamos a anotar así, delta xk, es una delta, variación, delta xk, pero va a ser lo siguiente, que quede estipulado, la longitud del intervalo 1, por ejemplo, ¿cuál es la longitud del intervalo 1? X1 menos A, la longitud del intervalo 2, X2 menos X1, la enésimo intervalo, B menos Xn menos 1. No necesariamente son todos estos iguales, las longitudes no iguales, entonces esto lo vamos a hacer así, va a ser el xk, en el intervalo késimo estoy ahí, xk menos 1, ¿no es cierto? En que el k se mueve la longitud del primer intervalo cuando k vale 1. Entonces, la longitud de I sub 1 es x1 menos a.
la longitud del segundo intervalo, cuando k vale 2, x2 menos x1, estos numeritos uno se los da, ¿ya? Etcétera, etcétera, hasta llegar a que k valga n, y así tengo la longitud del primero, segundo, tercero, enésimo intervalo. ¿Qué es lo que es? Bueno, la longitud del extremo derecho menos el extremo izquierdo, ¿no? Entonces, sea eso la longitud de quién? De I sub k, ¿no? ¿Quién es k? K vale 1, 2, etcétera, hasta n, vuelvo a insistir. Entonces, esta nomenclatura, o esta, o esto, en definitiva, que esto es lo real, estos son símbolos, ¿no es cierto? Representan la longitud del késimo intervalo que hemos ¿cómo se llama? Obtenido. Entonces se divide el intervalo a, b de esa manera. Eso se llama una partición del intervalo, ¿ya? Una partición del intervalo. Entonces, llamamos, a ponernos de acuerdo en los nombres, llamamos partición. Partición del intervalo a, b a p sub n, le vamos a poner así, igual, aquí va a, que es x0, ¿cierto? Después va el punto x1, x2, xn, donde hemos puesto condiciones para esos puntos, ¿no? Que este sea menor que ese, menor que ese, menor que ese. El xn último debería ser b, ¿cierto? Xn igual a b. Empiezo en A y termino en B. De nuevo con x0 menor que x1, menor que x2. Insisto en eso hasta llegar a la última desigualdad. Ahora bien, vamos. Yo creo que la historia está clara, ¿no es cierto? Uno tiene aquí el intervalo a, b, vamos a hacer una figuración con algún número finito de puntos, aquí está a, aquí estaría x1, por aquí, para que no sean las longitudes necesariamente iguales, x2, por aquí va a estar x3, etcétera, 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 y por acá va a estar xn, que es b. Entonces, aquí tengo un intervalo que lo voy a llamar I1. Acá tengo un intervalo que es I2, que tiene la longitud del intervalo, o delta 2x, que va a ser x2 menos x1. Y estos numeritos yo me los doy, los elijo, ¿ya? Ahora, eventualmente podrían ser todas las longitudes iguales, estarían igualmente espaciados aquí, ¿cierto? Aquí estaría el intervalo 3, y si aquí está el xn menos 1, este sería el enésimo intervalo, con sus longitudes respectivas. Ahora bien, dentro de esos intervalos, aquí estoy preparando todo para la idea que tenía Riemann, dentro de esos intervalos yo voy a elegir aquí un puntito, acá un puntito, acá otro, etcétera, en cada parte y en cualquier, incluso puede ser en los extremos de los intervalos, voy a elegir un número que lo voy a llamar, por ejemplo, este está en el intervalo 2, lo voy a llamar t sub 2. Un selector, un numerito dentro del intervalo. Entonces, vamos a definir ese numerito. Yo creo que es fácil lo que se está construyendo, ¿cierto? Entonces, sea, para ponernos de acuerdo en la nomenclatura también, sea t sub k, un número cualquiera, perteneciente al késimo intervalo. Aquí, para acá, igual 1, 2, yo a esto ya no lo sorprende esta nomenclatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, t sub 1 está en el intervalo 1. Un número allí. Este sería nuestro t sub 1, ¿no es cierto? T sub 1. Un número elegido entre a y x1. ¿Quién es t sub 2? Un número cualquiera elegido entre x1 y x2, que incluso puede ser x1, que es el extremo izquierdo del intervalo, o el extremo derecho. O puede estar en el medio, donde quieran, ¿ya? Entonces sea t sub k,
ese numerito. ¿Ya? O sea, ¿dónde se mueve el T sub K? El T sub K se mueve entre xk menos 1 y xk, ¿no es cierto? Pongámosle más preciso. Es decir, si aquí está el xk menos 1, estoy mirando el késimo intervalo. Este es el extremo izquierdo, aquí va a estar el T sub K, este es el extremo derecho de dicho intervalo. ¿Cierto? El xk menos 1, el xk, el k se mueve desde 1 hasta n, ¿no es cierto? K siempre moviéndose de 1 hasta n para darle nombre a cada uno de los intervalos. Y a ese numerito T sub k se llama selector. Selector. En cada intervalo elijo un selector. Selector de I sub k, en I sub k, ¿no es cierto? Y no pongo de nuevo k igual 1 hasta n porque se entiende que para cada subintervalo elijo ese número que se llama selector. Selector en I sub k de T sub n, ¿no es cierto? De la partición. Ahora bien, esto es lo que hace Riemann. Voy a hacer de nuevo un dibujito antes de ir a la situación concreta. Metemos ahí, teníamos esto, ahora yo puedo rayar un poquito acá. Aquí, por ejemplo, supongamos que este fuera el xk menos 1 y que este fuera el xk, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es el intervalo késimo. Yo voy a elegir un selector aquí, un punto, ¿ya? Y voy a calcular su imagen. Ahí está la imagen de ese punto, ¿no? Ahora bien, lo voy a hacer con más precisión ahí, que me quede derechito, por lo menos más agradable. Ahí está el selector. Es, no, tengo que ponerlo, estoy tomando justo el extremo, ¿no es cierto? Aquí está el selector entre los dos extremos del intervalo y me voy hacia la función y calculo la imagen. La imagen debería ser, por lo menos, ahí se ve algo como eso. Ahí está la imagen. Yo miro hacia acá y eso sería f de t sub k. Ahí está el t sub k. Entonces la imagen es tomada por la función y calculada. Pero ahora, fíjense, se forma un rectangulito de la siguiente manera. La base de este rectangulito va a ser el largo del intervalo. Y después lo voy a apartar para que quede más clarito. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a construir mi rectángulo con esta base, pero con esa altura. Entonces más o menos debería ser así la cosa. Por ahí y por acá. Yo voy a magnificar ese rectángulo después para que se vea que la función ahí da un exceso de área y un defecto de área. Pero esa es la idea. Aquí está el T sub K, calculo su imagen y sobre esa altura construyo un rectángulo de base la longitud del intervalo. Lo voy a poner aquí aparte. ¿Ya? Voy a hacer una figuración. Pero digamos lo que hace. Esta se define, no fijaré idea. Si hay preguntas, háganmela al tiro, ¿no? Se define la suma de Riemann de la siguiente manera. Espero que ya se haya capturado cómo hice la construcción, porque la van a tener que hacer ustedes. Se define la suma de Riemann de la función f para la partición P sub n, para esa partición cualquiera, como si se fijaron que yo elegí unos selectores y todo lo demás, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente, que es lo que estaba tratando de indicar en el dibujito, pero que lo voy a hacer más específico. Así, sumatoria desde k igual 1 hasta n, sumatoria desde k igual 1 hasta n,
Y traten de imaginarse esa cosa. Yo tengo un selector en cada subintervalo, entonces calculo la imagen de ese selector y la multiplico por la longitud del intervalo k'ésimo. Le llamé delta sub x sub kx, delta xk. Repitamos, miren, vamos al dibujo. Ah, pero le voy a poner aquí, como esto depende de n, le voy a poner, por simplicidad, Sn, que también a veces se anota Sn, se refiere a la función f, a la partición que participa, y a los selectores, a los T sub n, ¿no? Los selectores. Pero a veces por comodidad simplemente Sn. ¿Qué es lo que es esa suma? Entonces, miremos esa suma. No quiero hacer exhaustivo el dibujo, sino que ustedes entiendan la situación en un intervalo particular. Supongamos, aquí está el intervalo a, b, aquí viene la función, ¿no es cierto? Y en el intervalo a, b vamos a seleccionar la función, más o menos puede ser así. Entonces, para fijar ideas, vamos a poner aquí el T sub k y su imagen. El T sub k, ¿dónde está? Aquí. El T sub k. Aquí. T sub k. ¿Dónde está ubicado el T sub k? Entre el xk menos 1 y el xk. Ese es el intervalo k'ésimo. Este es el intervalo k'ésimo. Y así voy poniendo el primero, el segundo, pero me fijé en uno especial. Entonces miren lo que va a ocurrir. Aquí tengo una altura. Bueno, la longitud del intervalo es esta, ¿no? Vamos a marcar esto con otro color. Esa es la longitud del intervalo I sub k. Xk menos xk menos 1. Ese largo lo conozco. Y la altura también la conozco, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar aquí esta historia. Y por aquí yo tendría mi rectángulo. Se fijan que aquí hay, para calcular el área bajo la curva en esta sección, hay un exceso y hay un defecto de área. Toda esa área no está calculada. Esa área se calculó en exceso, pero este es un defecto. Entonces, el área de este rectangulito no es el área bajo la curva, ¿cierto? Ahora, si esto se mueve entre un número A y un número B, este sería uno de esos rectangulitos que yo podría construir. Por ahí está A, por acá va a estar B, la curva sigue para allá, ¿no es cierto? Pero estoy fijando la atención aquí. Entonces, si magnifico esta historia, esto debería ser más o menos así. Este rectángulo es el área que se construye en el intervalo k'ésimo, que representa entonces f de t sub k por delta xk, es el área, voy a ponerle letra E. Aquí está A, aquí está B, aquí está C y D. C es xk menos 1, D es xk. Entonces, área de quién? El rectángulo Intervalo k'ésimo. k'ésimo. Bien. El rectángulo en I sub k. En ese caso, por ejemplo, viéndolo burdamente, el f de tk sería como la altura y el delta xk sería como el ancho. Es, no como, es. Ah, Esto que está acá, esa altura, es la imagen del T sub k, porque cae justo en la curva. Es un puntito de la curva. Los otros no. Este no, este tampoco. Pero se fijan el rectángulo que se formó, ese uno de los tantos que hay aquí. ¿Cuántos rectángulos hay? N rectángulos, que los voy a ir sumando esas áreas. No quiero hacer el dibujo exhaustivo porque me va a demorar mucho. Pero ahí está. Entonces, me fijo en uno de los intervalos, en el intervalo k'ésimo, y calculo esa área. Después me fijo en el otro que viene al lado, al lado, al lado, y los voy sumando. Entonces, este numerito que está aquí representa el área
del rectángulo que está construido con base en I sub K, ¿ya? Y después sumo el otro, el otro, el otro, el otro. Y eso es lo que tenemos. Y esta suma de Riemann, ¿qué es lo que va a representar entonces con estos excesos y defectos? Exceso de área, defecto de área, va a ir representando una aproximación al área bajo la curva. Entonces, yo creo que eso es bueno indicarlo de inmediato, qué es lo que representa esta suma. La vamos a subrayar porque esta es importante que la tengan en consideración. Esta sumita, vamos a modificar. Esa suma, este va a ser nuestro trabajo en lo sucesivo. Al tiro voy a ver ahí el chat, la pregunta, ¿no? Pero háganmela directamente la pregunta. A ver, dos chats. Profe, yo no sé, no se podría hacer una suma de rectángulo infinitesimal. Ya, este joven tiene una idea, está resucitando a Riemann. Calmado con las preguntas que me están haciendo. Vamos para allá. Este es un intervalo, cualquiera, de longitud finita, pero un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumando el área de todos los rectángulos bajo la curva. ¿Qué es lo que representa esta suma entonces? Fíjense, en cada rectángulo hay un exceso y un defecto. Va a depender de la curva, ¿no es cierto? Entonces, esto está representando la aproximación al área bajo la curva. Pero es harto decir por lo menos. Y después vamos a hacer que el n, que es la división de los intervalos, ¿no es cierto? Eran n intervalos. Si yo pongo 100, ya tengo 100 intervalos. Pero si pongo 1000, estos excesos y defectos van a ser más pequeños, ¿no es cierto? Si pongo 1.000.000 de subintervalos, estos excesos y defectos van a ser más pequeñitos. Imaginemos que aquí estamos en un zoom, ¿ya? Y se producen excesos, defectos, se suman todos esos rectángulos, las áreas de los rectángulos, y me va a dar una aproximación al área bajo la curva. No el área exactamente igual, pero ya es harto decir, sobre todo en ingeniería. Entonces, calmado con eso de infinitesimal, en fin. Todavía no he hablado nada de eso. La suma Sn, más chiquitito ahí, la suma, pero esto es lo que quiero que les quede claro. S sub n representa, ¿qué cosa? Una aproximación, no se les olvide, una aproximación. Eso se llama suma de Riemann, ¿no es cierto? La suma de Riemann representa una aproximación al área bajo I igual f de x con x moviéndose entre A y B. Voy a tratar de hacer un dibujito, pero ahí me voy a demorar. Ojalá que me quede bien, para que ustedes más o menos vayan dándose cuenta cómo es la situación global. Aquí vamos a poner los ejes coordenados. Voy a tratar de simular una función lo mejor posible. Ahí. Entonces, supongamos que esto parte de aquí, que este sea A. Entonces aquí vamos a poner el x1, por aquí vamos a poner el x2, por acá el x3, por aquí, qué sé yo, sigue. Vamos a pensar que este es la historia. ¿Sí? X4 y este P. O sea, ¿cuántos puntos intermedios tengo? ¿O cuántos puntos en total hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Y cuántos intervalos definí ahí? Primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, 5 intervalos, ¿no es cierto? Aquí el n vale 5 intervalos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir un selector. Aquí voy a elegir este selector. Y voy a levantar igual al tiro su máquina. Ahí el selector. Y ahí levanto su el pulso, ¿no? Eso que es bien. El pulso fire. Ahí hay un selector. Después acá elijo otro selector. Qué sé yo, por aquí. Y ahí está su imagen. Aquí elijo otro selector. Ahí calculo la imagen. Acá otro.
Ahí está la imagen. Acá me falta elegir otro, ¿no es cierto? Elijámoslo al medio. Ya, justo al medio. Y llego hasta la curva. Y eso es lo que alguien decía, ¿no es cierto? Es la imagen del T sub K. Ya. ¿Y qué es lo que construyo? Un rectángulo aquí, a la altura de eso. Pues, a la altura de eso se va a ver que, porque la función no es lineal, está ocurriendo lo siguiente. A ver si lo logran pesquisar. Ahí. Se fijan que aquí hay, yo calculé un exceso de área y ahí en ese cachito hay un defecto. O sea, hay más área que la que había bajo la curva. Después aquí calculo de nuevo la misma historia. Voy ahí, subo, ¿no es cierto? Y ahí. Ahí se ve más claro. Este es un exceso y este es un defecto, que casi valen lo mismo. Después hago lo mismo acá, construyo otro rectangulito, como una voluntad ahí. Ah, me pasé, ¿cierto? Este debiera estar hasta aquí. Vamos a borrar este. Aquí está la longitud del intervalo, entonces hasta ahí llega mi rectángulo. Ah, me voy a borrar primero porque... Pero se va entendiendo, ¿no? Se va entendiendo lo que quiero. Ahí vamos a borrar, porque ahí estoy en otro intervalo. Debo llegar hasta aquí, hasta X3, ¿cierto? En X3 levanto y ahí se construye mi rectangulito. Después lo mismo acá. Ahí, hasta llegar a X4, que sería ahí, bajo. ¿Ya? Y aquí sería más o menos así la historia, ahí y ahí se ve con mayor razón, ¿no es cierto?, el exceso y el defecto. Este es un exceso de área porque la estoy calculando, y este que está aquí sería un defecto. Lo vamos a escribir en el sentido de lo que quiero explicar. Un exceso de área, estoy calculando, más área que la que hay bajo la curva, y aquí un defecto porque estoy calculando menos área de la que hay bajo la curva. Entonces, ¿qué es lo que es? El S5 es una aproximación al área entre A y B. El área entre A y B es todo el área, bajo la curva. Esta es mi función f de x, ¿no? Este es I igual f de x. No es el área exacta. El S5, hay 5 subintervalos, 5 puntitos, n vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 puntitos. 6 puntitos, ¿no? El X0, el X1, el X2, el X3, el X4, el X5. Entonces hay 6 puntitos y eso significan 5 intervalos. Y 1, y 2, hasta ahí sus 5 intervalos. ¿Ok? Pero lo claro es esto. Esta es la imagen del T sub K. Este es el T sub K que yo elegí en el primero. Aquí está el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto intervalo. Esa es la famosa suma de Riemann. Entonces, yo creo que voy a esperar un segundito. Vamos a hacer un ejemplo bien preciso y después vamos a hacer lo que alguien me sugiere ahí, profesor, ¿por qué no calcula el límite? Eso es porque algo ya lo vio, algo conoce, o su imaginación es bastante rápida. Pero esa es la idea de Riemann. Digan, si yo hago más subintervalos acá que 5, si hago 100 subintervalos, estos rectangulitos van a ser cada vez más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos, y los excesos y defectos que se están produciendo aquí, ¿no es cierto?, van a ser más chiquititos, entonces la aproximación es mucho mejor. Aquí puede ser una aproximación burda, pero puede ser mucho mejor. Ahora también depende de la curva que haya y de los selectores que uno elija, que a veces no es tan burda la aproximación, sino que es justo el área, dependiendo de cómo se hagan los selectores. Ya lo vamos a ver. ¿Se entiende la idea básica? Entonces, suma de Riemann. Todavía no estoy calculando el área debajo de la curva, estoy dando una aproximación. En matemática y sobre todo en ingeniería, las aproximaciones estas son bastante utilizadas.
Un ingeniero de repente no necesita estar calculando exhaustivamente las integrales, sino que basta, sobre todo los de construcción, ¿no es cierto?, hacen algunas aproximaciones mediante elementos geométricos como estos, por eso ellos tienen arte geometría. Entonces, en vez de estar integrando, hacen cálculos de volúmenes bien específicos. Pero ya cuando la cosa se pone pesada, densa, cuando es necesario estar pulveteando con mucho detalle, ahí se calcula el área justo bajo la curva. Ejercicio. Sea f una función que va del intervalo 0, 1 en R, tal que la imagen de x vale, qué sé yo, x más 1. Entonces, dada la partición, yo les voy a dar primero la partición, después la van a hacer ustedes. Da la partición, la partición, le voy a poner P, enseguida ustedes me dicen qué subíndice le pongo acá. Aquí va a estar el 0, extremo izquierdo. Después voy a poner un octavo. Después voy a poner un cuarto. Después voy a poner un medio y después voy a poner 1. Esa es una división del intervalo 0, 1, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos intervalos habrían acá? 4. Hay 1, 2, 3, 4 subintervalos, ¿no? Entonces, P sub n. N vale 0, 1, 2, 3, 4. P sub 4. A ver si soy consecuente con lo de ella. P sub el n vale 4. Aquí debería haber sido 4 también, ¿no? No, aquí está bien. Eso es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el quinto límite. Ya. P sub 4. Porque hay 4 subintervalos. Aquí habían 5 subintervalos, ¿no? Entonces este debería haber sido n vale 5. Disculpen, ya lo había puesto delante bien. 5. 5 subintervalos. Entonces, hallar S sub 4, la suma de esas, ¿cómo se llama? De esos áreas de rectangulitos construidos en este intervalo. Incluso podemos hacerlo con el dibujo o sin el dibujo, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? Hallar S4 tomando los selectores, ¿no es cierto? Tomando T sub 1 igual. Vamos a ponerle, o en general, T sub K igual XK, en donde el K se mueve desde 1, 2, 3, ¿cuántos son intervalos hay? 4, ¿no? Desde 1 hasta 4, ahí está. El T sub 1, ¿quién es? El X1. El T sub 2, ¿quién es? El X2. El T sub 4, ¿quién es? El X4, como selectores. Después vamos a hacer el dibujito, pero no es necesario. Entonces, solución. El S4 es sumatoria desde K igual 1 hasta 4. Eso es de las imágenes de los T sub K con las longitudes de los respectivos intervalos. Eso es, ¿no? Bueno, como esto es chiquitito, podemos ponerlo aquí. Es la imagen del T1 con la longitud del primer subintervalo, más la imagen del T sub 2 por la longitud del segundo intervalo, que ya la vamos a calcular, más, ¿qué vendría después? La imagen del T sub 3, que es el tercer selector, por la longitud del tercer intervalo. Y finalmente,
la imagen del último selector por el delta X4. ¿Me ayudan a calcularlo? Y eso de hecho es el trabajo. ¿Me ayudan a calcularlo? ¿Qué necesito conocer? La función. ¿Tengo la función? Sí. El intervalo me lo dieron y lo particioné. Si uno pudiera hacer un dibujito lo haríamos, pero lo vamos a dejar a posteriori. ¿Cuál es T sub 1? Me lo dieron. ¿Cuál es el T sub 2? También. Las longitudes las debo calcular. Veamos lo que pasa. Vamos al segundo número. A ver si me ayudan. Construir esto si no paso la otra. Pero no me agradaría calcularlo bien. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el T sub 1? T sub 1. T sub 1 es el X1. ¿Quién es el X1? Bueno, aquí creo que es bueno hacer un dibujito, por lo menos en el intervalo. Aquí el punto es 0. Supongamos que aquí está 1. Este debería ser un medio, ¿cierto? Un medio. Este debería ser un cuarto. Y la mitad de un cuarto, un octavo. Y después está el 1. Entonces, la longitud, pongamos aquí los... No, yo creo que podemos hacer el tiro. ¿Cuánto vale el T sub 1? T sub 1 es el X1. Aquí está el X0, el X1, el X2, el X3 y finalmente el X4, ¿no es cierto? En el intervalo 0, 1. Ya, entonces, ¿quién es T sub 1? El extremo derecho, un octavo. ¿Cuál es la longitud de ese intervalo? Un octavo menos 0. ¿Están de acuerdo? Ya. Cada uno de ustedes calcule lo más rápido posible lo que viene. ¿Quién es el T sub 2? ¿Cuál es la longitud del segundo intervalo? El primer intervalo ya está claro cuál es. Profesor, ¿Sí? yo ahí me perdí un poquito. ¿Por qué se toma el T1 como el extremo del intervalo? Fíjate, el T1 es el X1. ¿Quién es el X1? Ya. Este no, porque ahí comienza, ese es el X0. Este es el X1, entonces el X1 es un octavo, el extremo derecho. ¿Quién es el X2? Un cuarto. ¿Quién es el X3? Etcétera. Entonces los T subcasos, los extremos derechos de los intervalos. ¿Sí o no? Mm, sí, 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 ahora entendí. Por ejemplo, si no me hubieran dado esa notación de TK igual a XK, yo Claro, hubiera entonces tenido ahí que elegir un... yo tengo Luego libertad elijo de el elegirlo selector. donde quiera, pero voy Ya. a elegir el extremo izquierdo. Después vamos a elegir, después de esto vamos a elegir que el selector sea el punto medio de cada subintervalo. Pero en esta Ah, ya. ocasión yo lo dirigí. Yo dije, ya tomemos el extremo derecho. Y vamos a Sí, ver sí, que sí. da lo mismo cuál selector escoja y qué partición haga. Aquí hice yo una partición bien particular. Dividí ahí de esta manera. No todos los intervalos tienen el mismo largo, ¿no es cierto? Yo podría haber elegido todos el mismo largo, qué sé yo. Un medio, un cuarto y aquí 3/4, qué sé yo, poner los puntos, pero yo hice la partición. Esa es la partición. Ya, ¿cuál es la imagen de, cuál es el T sub 2? T sub 2, Un cuarto. un cuarto. Entonces aquí queda F de un cuarto. ¿Y cuál es la longitud Un del segundo cuarto. intervalo? Un cuarto. Es un cuarto menos Ah, un perdón. octavo, ¿no es cierto? Un Claro. cuarto menos un octavo y eso es un cuarto. Un cuarto son 2 octavos, menos un octavo, es un octavo. Parece que me equivoqué. A ver, revisemos. Un cuarto menos, Sí, es un octavo. un octavo. Entonces, esto es 8, aquí queda 2 menos 1, un octavo. Esa es la longitud de este bonito. Después, ¿cuál es la longitud? Bueno, primero veamos cuál es el T sub 3. El T sub 3 es el X3, y ahí está, el X3 es un medio, ¿no es cierto? El extremo derecho de ese intervalo, del tercer intervalo. ¿Y cuál es la longitud del tercer intervalo? Un Un medio cuarto. menos un cuarto, eso es un cuarto, ¿cierto?
Estos son 2 cuartos menos un cuarto, un cuarto. Y finalmente, el f de t4. El t4 es el extremo derecho, o sea, es 1, la imagen del 1. ¿Y cuál es la longitud del último intervalo? Este es el intervalo 4, ¿cierto? ¿Cuál es la longitud del intervalo 4? Un medio. Un medio. Un medio, bien, todo es un medio, ¿cierto? Bien, y ahí me va a salir un número. Pregunta, ¿será el área bajo la curva este número? ¿Esta suma es el área bajo la curva o no? Es el área aproximada. Es una aproximación al área. ¿Por qué? Porque hay excesos y defectos, ¿cierto? Excesos y defectos. Bien, Benjamín. Ah, pero me agradaría más que el chat, que lo veo yo, me gustaría que me lo dijeran en voz alta por último, ¿ya? Para ver que están ahí. Me gusta eso que estén participando, ya sea por el chat, si no se atreven a hablar, pero díganlo en voz alta, por preferible. Me sentiría más feliz. Ya, vamos a sumar esta cosa. ¿Me ayudan? ¿Alguien que tenga una calculadora por ahí, si es que fuera necesario? El S4 entonces, ¿cuánto es? Enseguida vamos a hacer el dibujito, ¿ya? 205 partido por 64. Veamos si es cierto. Y mientras tanto, a ver si alguien me puede calcular el área real. El área real, ¿será calculable? ¿Cuánto dijiste? 205 partido por 64. ¿Y cuánto es eso? 205 partido por 64. ¿Cuánto es más o menos? Ah, sí, pero ¿cuánto? Alrededor de 3, pero ¿cuánto? 205, no quiero gastar tiempo en esto, dividido por 64. Es 3,203, más o menos. Aproximadamente 3,2. Se fijan que me da un orden de magnitud con más decimales. Podría sacar más decimales, pero eso es unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, las unidades con que uno esté midiendo. ¿Ya? Esa es una aproximación al área. ¿Y cuál será el área real bajo la curva? Entonces vamos a pasar, acuérdense, 3,2 más o menos salió. Con una aproximación bastante decente, sencilla, sin muchos cálculos. Veamos cuál era la función. Era f de x igual a x más 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando x vale 0, cuando x vale 0, el y vale 1. Cuando x vale 1, el y vale 2. ¿Está bien? Cuando x vale menos 1, el y vale 0. Entonces pasa por aquí, por ahí, por ahí. Esa es la ecuación de la recta. Y la estábamos calculando, esto lo voy a borrar ahí, porque esto no corresponde a nuestra función, pero la función sería más o menos así. Ahí, ahí. Esto lo borramos. ¿Por qué? Porque la función parte de 0, ¿no es cierto? Es la recta y igual a x más 1. Entonces, cuando x vale 1, cuando x vale 0, y cuando x vale 1, este vale 2. Y esta es nuestra función. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? Aproximar el área bajo esta curva. Y el área bajo esa curva es la que vamos a presentar ahora. La hice sencilla así. Este es el área real. Aquí tengo un cuadrado del lado 1, así que esto mide 1. Este es un cuadrado del lado 1, si fuera ahí, es la mitad de un triángulo, ¿cierto? Entonces ese es un medio. Y eso me da 3 medios. Y eso es 1,23. 3 medios, ¿no? Eso Y me 3 hace medios.
3 medios. ¿Está bien? Este es un medio, ¿o no? Ah, esta altura es 2, pero esto es 1, de aquí para acá, este es 1, 1, 1, 1. Eso es 3, 1,5, ¿no? Entonces, lo que me hace dudar es el cálculo de delante, si es muy burdo. El cálculo de delante salió 3, algo. Yo esperaría un poquito más próximo. ¿Dónde lo dejé? Ah, déjenme salir de acá. Ahí, ahí. Entonces, el área que hicimos delante salió... yo confío en que el resultado que me diste es que es muy burdo, muy lejano. ¿Ya? ¿Cuánto es la imagen de un octavo? ¿Me ayudan a calcular, a ver si estamos correctos o no? Perdonen que dudé. La imagen de un octavo es 1 más un octavo por un octavo, ¿cierto? Más 1 más un cuarto por un octavo, más 1 más, ¿dije bien? 1 más x, estoy evaluando en x. 1 más un medio por un cuarto. Así lo hiciste, ¿cierto? Y la imagen del 1 es 2 por un medio. ¿Eso es lo que calculaste delante? A ver, este joven. Sí, profe. Y salió 3,2. Es una burda aproximación si saliera ese resultado. A ver, voy a volver acá. ¿Esto serían cuántos octavos? 8, 9 Profe, yo metí octavos. esto en un software y me dio 1,6. Sí, yo creo que esa suma está mal calculada. Este es 8 por una 8 más una 9 octavos por un octavo. Ya ahí por lo menos tenemos el Eso 60. da 0,14. Yo Ya. lo calculé recién, Espera un poquito. como la... 4 más una, 5 cuartos por un octavo. Después, este que está acá, 2 más 1, 3 medios por un cuarto. Y más 1, más 1. Entonces, en este número es donde yo tengo mi duda, porque es mucho. Aquí son 64, 9,64, ¿cierto? Más, este serían 10,64. Aquí lo veo en el chat. 10,64. Dice mal los deltas, ya. Eso es lo que yo quería, por eso quería que lo hicieran ustedes, porque uno se equivoca en los deltas, se equivoca en cualquiera de estas cositas que son aritméticas, simples, pero que si uno no está pendiente se va a equivocar. Pero yo tengo un orden de aproximación. Sé que no me puede salir 3 algo. Me llamaba la atención, por eso hice el cálculo del área total. ¿De dónde saqué el 10,64? Son 5,32. 10,64. Esto es 3 octavos. 24,64 avos. Más el último, ¿cierto? ¿Está bien? 8 multiplico por 8, 8 por 3, 24, y este es 64 partido por 64. ¿Bien? Y eso es lo que a mí de repente me hace gastar tiempo, pero es bueno hacerlo porque en eso estamos y en las pruebas se pregunta esta cuestión. Ayúdenme aquí. 9 más 10 más 24 más 64. Ahí sí que yo me muero. 9 más 10 más 24, 64. Serían, aquí tengo 34 más 64. Serían 98. Más 9. 147, 147. 7, creo. Ese último un 64. Sí, este último de aquí es 60. Y este es Creo que 64. lo calculé mal. No he dicho nada, no he dicho nada. 9 ¿Verdad? más 10. Profe, es 107. 107. Sí, 107, 107. Sí, sí, Ya. sí, sí. Entonces, este que está aquí estaba erróneo. Es 107
partido por 64. ¿Y cuánto da eso? 1.67. Ahí sí. Entonces esto da 1.67. ¿Se fijan? Es una aproximación. Claro, el área real, ¿cuánto era? 1,5. Y 1,67, entonces uno tiene que tener más o menos un orden de magnitud. No equivocarse aquí. Y yo creo que ahí está el concepto de función. La función era f de x era x más 1. O sea, 1 más x multiplicado por la longitud, 1 más x por la longitud, 1 más x por la longitud. Aquí era la imagen del 1 es 2 por un medio, que es la longitud de los intervalos. Resultado de todo eso, 1,67. ¿Qué es lo que es el S4? Una aproximación al área, que es 1,5. ¿Ahora sí? Ahora sí. Entonces, aquí tenemos, ese es el área real. ¿Ya? Ese es el área real. Área en unidades, ¿no es cierto? Unidades reales. Entonces, 1,5 unidades cuadradas. Área real. El S4 es una aproximación al área bajo la curva. ¿Cierto? ¿Cuánto dijimos? 1,67. Es aproximadamente igual a 1,5. Bien. ¿Y cómo calcular el área real? Mediante el límite. Entonces, eso es lo que alguien proponía. Así que vamos a calcular el área real ahora. Entonces, teorema. Lo vamos a poner aparte. Teorema. Hay que seguir trabajando con eso, pero vamos a poner ahí una guía. Yo pensaba hacer más ejercicio, pero me pidió la hora, pero espero que se haya entendido la historia. Sea f de a, b en r continua. Eso es lo que pedíamos. Y no negativo. Y f de x mayor o igual que 0 en a, b. Sea p sub n cualquier partición. Ya saben lo que es una partición. Cualquier partición, la que se les ocurra, de a, b. Sean T sub k, perteneciente a I sub k, yo les voy a llamar a esos números que están entre medio de los intervalos selectores. Sea la norma, voy a poner así, la norma de T sub n, igual a la máxima de las longitudes de los subintervalos, el máximo de los delta xk, donde k se mueve desde 1 hasta n. Fíjense, cada intervalo tenía una longitud. Si ustedes se fijaron, delante la longitud más grande era un medio. Esa sería la norma. Así se llama. Norma de la partición. Norma de la partición. Así se llama eso. La mayor de las longitudes de los subintervalos, que puede ser una o todas iguales. Que sí. Entonces, el límite, cuando la norma tiende a 0, o sea, cuando los subintervalos son muy chiquititos, cuando las longitudes son muy chiquititas, esto normalmente es cuando n tiende a infinito. El límite de la sumatoria de los f de t sub k por los delta xk, eso ya sabemos lo que significa, ¿no? Voy sumando todos los rectangulitos y voy haciendo que cada intervalo sea más chiquitito cada vez. Entonces, ese límite es un número. Y ese número se va a escribir así. En vez de L, le voy a poner así. Entonces, ese límite es eso que se llama integral definida. Integral
definida de f en A, B. El X se mueve entre A y B. ¿Ya? Voy a poner un número L, es eso. En este caso se dice que la función es integrable según Riemann. Si este límite existe, si el límite anterior existe, si el límite anterior existe, o sea, va a existir eso, decimos, y esto se va a tomar de la mano con lo que aprendimos antes, de las integrales que aprendimos antes. Si el límite anterior existe, decimos que f es integrable según Riemann. Hay muchas formas más de hallar las integrales con otras sofisticaciones, pero Riemann es el que nos dio esta primera idea. ¿Ya? A ver, me queda espacio. Parece que no. ¿A qué hora termina la clase? A esta hora. Terminó hace 2 minutos. ¿Me queda un espacio, no? ¿A un minutito o no? Parece que no. Ejercicio. Sea f de x igual la de delante, x más 1, con x perteneciente al intervalo 0, 1. Particionar 0, 1 en n subintervalos de igual longitud. Sí, yo creo que alcanzo por lo menos a plantearlo. En n subintervalos de igual longitud, tomar t sub k igual a los xk para todo k desde 1 hasta n y hallar la integral entre 0 y 1 de x más 1 por dx. Ahí nos va a salir el valor exacto, nos va a salir 3 medios, 1,5. ¿Ya? En la próxima clase vamos a ver lo que es el teorema fundamental del cálculo, y con el teorema fundamental del cálculo vamos a dar una técnica en donde se enlaza Riemann, que es muy lento, pero efectivo para las aproximaciones. ¿Ya? Las aproximaciones son las que sirven y las que van a trabajar en el curso de cálculo numérico y en general en sus especialidades cuando tengan que calcular cosas para hacer aproximaciones. Y esta forma de Riemann es una muy buena forma de aproximar por lo menos área, volumen, etc. Y no necesitamos valores exactos. Pero en la próxima clase voy a dar el teorema fundamental del cálculo en donde enlazo estos cálculos pedestres, lentos, pero buenos, con las integrales que nosotros sabemos hacer. Nosotros sabemos integrar x más 1, ¿cierto? La integral de esto es x cuadrado medio más x. Y el teorema fundamental del cálculo nos va a decir rápidamente cómo calcular esta sin hacer todas estas sumas de Riemann. ¿Estamos? Así que quedamos hasta ahí porque creo que se me fue la clase, están llegando los del próximo curso. Y va a salir ahí un taller que creo que lo voy a subir más tarde para que empiecen a trabajar y ojalá que esta idea prenda. Por ejemplo, cuando yo divido este intervalo 0,1 en n partes iguales, burdamente aquí tengo el 0,1 y lo divido en n partecitas iguales. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la longitud del primer intervalo? ¿Cuál es la longitud del primer intervalo? Bueno, yo sé que el intervalo total es p menos a dividido por n. Entonces, el delta xk, este vale 1 partido por n para todos los k. El primero, este mide 1 partido por n, el otro también, y cuando sumo los n, 1 partido por n más 1 partido por n más 1 partido por n, que son las longitudes de eso, las tengo todas. Y el selector es el extremo derecho de cada subintervalo.
Así que tengo los selectores, aquí tengo el T1, el T2 que coincide con el X1, con el X2, ¿no es cierto? Y con eso voy a ir haciendo todo el cuento, ¿ya? Entonces es bueno poner ahí dónde quedó el X0, quién es el X1, quién es el X2, quién es el XK que lo necesito, y quién es el XN debería cerrar en 1, ¿no es cierto? Esto empieza en 0 y le voy sumando. De aquí para acá, 1 partido por n, de aquí para acá, 1 partido por n, etcétera. Eso traten de hacerlo, dado que el tiempo no me alcanzó ahora para terminarlo, pero esa es la idea. Los dejo ahí con la bala pasada, digamos. Nos vemos en la próxima clase, Nos vemos, profesor, que esté el bien. lunes. Nos ¿Ya? vemos, profe. Profe, Ya, nos vemos, échenle una clase. miradita a esto, ¿ya? Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Chao, igual, chao, Mauricio. A ver, los alumnos que llegaron de cálculo, no, de álgebra son, ¿no es cierto, Maite? De álgebra, Sí, profe de álgebra. ya, ¿cuántos son? Son 2, 3. Sálganse, yo voy a salir un minutito, ¿ya? Un minutito, por favor, ¿ya? Que me pilló la hora de la otra clase. Un minutito y abro al tiro el Zoom. Un segundito.